Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa y continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión vamos a revisar lo que corresponde a, bueno, como saben, la clase anterior terminamos lo que era el aparato urinario, sí, bastante pues simple dentro de sus componentes, en el hecho de que pues, ya no tiene tantos componentes como los primeros órganos que estuvimos revisando. Si ya enfilándonos hacia el final del semestre, pues nos quedan por revisar los aparatos genitales y darle una revisada rápida también al sistema nervioso central. Entonces, pues vamos a revisar por lo pronto ambos aparatos genitales, tanto el aparato femenino como el masculino. ¿Sí? En el caso, pues vamos a iniciar con el aparato genital o aparato reproductor masculino. Así que aquí pues vemos un esquema de sus componentes, así rápidamente. Y como este lo vamos a iniciar a revisar porque está muy interrelacionado con el aparato urinario que acabamos de revisar. De hecho, parte de la anatomía de la uretra pues incluye ciertos puntos donde vamos a topar, donde se van a unir ambos sistemas, tanto reproductor como el urinario, principalmente pues en los conductos que dan hacia el exterior. ¿Sí? En el esquema pues lo que observamos es aquí a la vejiga primeramente, es este que está aquí en amarillo, y podemos seguir a la uretra desde el testículo. Aquí tenemos al testículo en rojo. Y podemos seguir a la uretra desde aquí. Estos son los conductos de excreción del testículo en amarillo. Vamos a ponerlo un poco más visible. Sí, si se fijan van a dar aquí a la próstata. También las vesículas seminíferas, que en este caso están aquí ocultas por este rayadero que hicimos, van a desembocar igualmente en la uretra, ¿sí? Para llevar todo el contenido de producción del testículo hacia el exterior. Producción del testículo, de la próstata y de las vesículas seminíferas van a salir hacia el exterior, hacia el pene. Ahora, pues como acabamos de observar en el esquema anterior, el aparato reproductor masculino va a dividirse en órganos internos y órganos externos. Sí, este va a estar integrado por dos tipos de órganos. Estos van a ser primero la glándula, esta glándula va a ser par. Además, pues al revisar las glándulas como son los ovarios y los testículos, ahora si revisamos el sistema endocrino también pues ya son órganos que ya vimos, entonces podemos verlo más rápido. Ahora, esa glándula va a estar conectada a una serie de conductillos que están doblados sobre sí mismos, que es el epidídimo. Este se va a encontrar descansando prácticamente adherido al testículo. ¿Sí? Ese epidídimo lo vemos en esta imagen. Aquí en amarillo está marcado. Vamos a cambiar el color. Esto en morado es el epidídimo y lo que está en morado es esto. Es una serie de conductos donde va a estar de conductos plegados sobre sí mismos. ¿Sí? Luego de este epidídimo salen las vías espermáticas, que son una serie de conductos a través de los cuales van a viajar los espermatozoides del testículo hacia el exterior. Estos van a hacer comprendernos desde los conductos deferentes, las vesículas seminales, que pues van a secretar una sustancia nutritiva que va a ayudar a que los espermatozoides se mantengan más tiempo con vida fuera del cuerpo del varón, ¿sí? Y por último, pues los conductos eyaculadores y la uretra, ¿sí? Entonces, como nos estamos dando cuenta, pues van a ser una serie de las dos glándulas que van a producir los espermatozoides, las glándulas seminales, la próstata, son glándulas las tres que van a ir produciendo diferentes sustancias que se van a sumar para formar lo que sería el semen. Luego tenemos las glándulas anexas. Estas glándulas anexas van a comprendernos desde la próstata y las glándulas bulbouretrales. Cada apartado pues lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Además, pues tenemos un órgano copulador. Este órgano copulador pues es el pene como tal. Es un órgano eréctil que pues va a servir para generar que se genere la eyaculación y pues depositar el semen en la vagina femenina. Ahora iniciamos con lo que sería el testículo, ¿sí?
El testículo va a ser un órgano ovoide, o sea, tiene forma como de huevo o de óvalo. Sí, va a ser aplanado hacia los lados, lateralmente va a ser aplanado. Va a tener un color blancuzco. ¿Por qué? Porque tiene entre blanco y azul. ¿Por qué? Porque está envuelto en una túnica fibrosa que se llama túnica albugínea. Albus de blanco. ¿Sí? Macroscópicamente, pues si vemos un testículo fuera del escroto, tiene ese color blanco azulado, va a ser brillante y sin ningún tipo de accidente anatómico, o sea, va a ser de superficie lisa. Van a estar situados debajo de la raíz del miembro copulador, o sea, del pene, entre varios músculos y contenidos en las bolsas escrotales. Estos testículos pues, se van a desarrollar en un principio, o sea, estamos hablando de vida intrauterina en la pared abdominal posterior, ¿sí? Están casi a la altura de los riñones durante el desarrollo uterino y durante la infancia. Luego van a descender a través de un conducto que es el conducto inguinal, que los va a bajar hasta esa bolsa escrotal, pasando por la pelvis y pasando por la ingle. ¿Sí? Esto sucede más o menos alrededor de los 6 meses de vida y van a llegar al escroto hacia el 9º mes de vida. Entonces los testículos pues van a estar ya descendidos al 100% al año de vida. ¿Sí? Aunque pues muchos pacientes pues ya es casi normal, casi de regla, que pues los niños nacen ya con los testículos unidos ya en las bolsas escrotales. El principal conducto de drenaje de estos testículos, porque pues como son glándulas, podríamos decir que son glándulas mixtas, les explico por qué. ¿Sí? Va a ser el conducto deferente. ¿Sí? Este conducto pues va a empezar a transportar a los espermatozoides en su rumbo, en su vía hacia el exterior. En cuanto ya a características físicas, pesan 20 gramos cada uno aproximadamente y tienen una medida más o menos de 4.5 de alto, 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Son firmes, de consistencia firme, ¿sí? Y están muy inervados y muy vascularizados. Esta vascularización que les menciono pues es debida a que pues por su proceso de producción de los espermatozoides pues requieren una gran cantidad de un buen flujo sanguíneo, vaya. En esta imagen lo que observamos es una imagen de cómo está formado estos testículos en la vida intrauterina o en los primeros meses de vida, cuando están arriba hacia los riñones. Los riñones son estas estructuras que vemos aquí en un lado, las acabamos de ver hace poco realmente, cómo están prácticamente por arriba y por detrás, por delante, perdón, de estos testículos, de estos riñones. Estos serían los testículos en su forma primitiva y pues van a ir descendiendo poco a poco a lo largo de la vida uteruterina hasta las bolsas escrotales. Sí, como pues mencioné hace un momento, hay casos en los que pues van a bajar todavía después del nacimiento. Ahora, las relaciones. ¿Con quién se relaciona un testículo? Ahora, si pueden observar de este lado, tenemos un testículo ya desprovisto de todas las capas que tiene. Si se fijan, el número 1, ese testículo, tiene ese color blanquecino, blanco azulado, que le da la túnica albugínea. Entonces, revisamos eso de la túnica albugínea. Esos son simplemente los componentes. Ahora, por encima, si lo observan, el número 2, esto de aquí, eso es el epididio. ¿Sí? Es una serie de conductillos que están plegados sobre sí mismos, donde se van a almacenar los espermatozoides que produce el testículo. ¿Sí? Ahora, en cuanto a sus relaciones, va a tener una cara medial, o sea, hacia el eje medio, y una cara lateral, una cara interna y una externa. Tiene un borde anterior y un borde posterior. ¿Sí? Estos van a estar cubiertos por una túnica, también se le puede llamar túnica vaginal. Esto es porque, pues, en un origen, biológicamente hablando, los embriones todos tienen características femeninas. Simplemente ya después por la función de las hormonas se va convirtiendo en aparato reproductor masculino, va cambiando su fisonomía. Esa túnica serosa es la túnica vaginal, o también llamada túnica albugínea, como les he dicho anteriormente. Luego, lateralmente, o sea, hacia afuera,
vamos a encontrar en la cara lateral, en la cara lateral, los vasos cara lateral, el epidídimo. ¿Sí? Este epidídimo va a presentar en su porción más superior, lo que está hacia el polo superior, un apéndice sésil o móvil. Sésil significa que es móvil, que se puede mover de un lado a otro. Este apéndice se llama apéndice de Morgagni, que es lo que está marcado con el número 2. Se va a encontrar en el extremo superior del epidídimo. Sí. Luego tenemos una serie de drenaje venoso que envuelve al testículo, por eso se ve de ese color, que va a formar un plexo que se llama plexo venoso pampiniforme o ensarcillo. ¿Sí? Este es el número 3 y este va a rodear a la arteria testicular, que es la que se encarga de la irrigación sanguínea del testículo. Y esto va a irse hasta la pared posterior del abdomen, ¿sí? Donde pues va a ser, después de tributar a otras venas, pues va a ser tributaria o a desembocar en la vena cava inferior. Ahora aquí vemos otra vez una imagen, un corte medial del testículo, el cual pues nos damos cuenta que el testículo tiene una forma más o menos similar al riñón, con una forma como de haba. Sí. En su borde posterior tiene al epidídimo, es donde sale el epidídimo. En ese borde posterior encontramos una especie de hilio, igual que en el riñón, si se fijan. Aquí está el hilio testicular, el punto o la raíz por donde entran o salen los con diferentes conductos. En este caso aquí, en este borde posterior, vamos a encontrar al epidídimo, ¿sí? Ese hilio también se le puede llamar mediastino, hilio o mediastino testicular, o en el caso de que les gusten los epónimos, pues antro de Highmore, ¿sí? Donde van a salir entre 15 o 20 conos eferentes. Estos conos eferentes van a ir a desembocar a la cabeza del epidídimo. Aquí podemos observar los conos eferentes. Nada más déjenme borro esto de aquí. Estos conos eferentes pues son estos de aquí, que van a ir a dar al epidídimo. Pues les digo que ya como tal el epidídimo va a ser un conjunto de conductos plegados sobre sí mismos. Además, pues por este hilio van a pasar los vasos y nervios testiculares que van a irrigar e inervar el testículo. En cuanto pues a su estructura, primeramente tenemos una cápsula testicular, que es la capa más externa, lo que envuelve al testículo. Esta va a tener 3 capas. Primero tiene una capa serosa, ¿sí? Que es la hoja visceral de la vaginal. Al igual que el peritoneo, al igual que las pleuras, al igual que el pericardio, pues resulta que esta túnica vaginal pues va a envolver tanto al testículo como al escroto por dentro. Entonces es muy parecido. Tendríamos una túnica testicular o visceral y una túnica parietal, ¿sí? Por debajo de esa túnica visceral o hoja visceral tenemos la capa albugínea, la que está marcada con el número 2. Aquí tenemos al 1, una capa delgadita. Luego tenemos al 2, que abarca todo esto. Esta va a estar formada de tejido conectivo denso y va a rodear a todo el testículo. Va a mandar de su capa más profunda unos tabiques. Estos tabiques son estos que vemos por aquí. Interlobulares. ¿Por qué? Porque el testículo pues va a estar organizado por lóbulos, ¿sí? Luego tenemos la tercera capa, que es la capa vasculosa, donde encontramos vasos sanguíneos que recubren a la cara interna o visceral de la túnica albugínea y a los tabiques interlobulares del testículo. En este caso aquí lo vemos marcado como el número 3, ¿sí? Una capa delgada donde vamos a localizar los vasos sanguíneos del testículo. Ahora, como les mencionaba anteriormente, pues el testículo va a estar organizado por lóbulos. Aquí en este corte lo que observamos es cómo hay un drenaje venoso, cómo hay varios lóbulos, son muchos lóbulos, son todos los que vemos marcados con el número 1. Cada testículo tiene aproximadamente entre 200 y 300 lóbulos o lobulillos, ¿sí? Y en cada lobulillo hay 2 o 4 túbulos que a su vez van a formarnos pues los conos que mencionamos en la diapositiva anterior.
Estos van a estar separados entre sí por tabiques interlobuliares que vienen desde la túnica albuginea y se van hasta el mediastino testicular o hilo testicular. Esta era la túnica albuginea aquí arriba y estos son los tabiques que van a separarnos a los lobulillos. No tiene mayor piedra, todos se van a converger a nivel del hilo testicular. Ahí termina. Ahora, en estos lobulillos pues tenemos los túbulos seminíferos. Son tubos que van a estar dispuestos en forma de asa. Sí, así como si se fijan, nada más que están pues muy plegados. Sí, de todos los conductos que encontramos en el organismo, son los túbulos seminíferos los que tienen mayor longitud. Estas asas van a estar intercomunicadas con algunos túbulos vecinos. Miden entre 50 y 80 centímetros de longitud cada uno. En total, todo esto va a medir aproximadamente 980 metros de largo. Estamos hablando de que en cada testículo hay 980 metros de conductos plegados para producir y almacenar los espermatozoides. Tienen un diámetro muy diminuto, tienen un diámetro de 180 micrómetros. Sí, son muy pequeños, por eso es que es posible, y además como están sinuosos, plegados sobre sí mismos, son capaces de caber en tan pequeño espacio. Van a confluir hacia atrás y van a formar los tubos rectos. Estos a su vez, estos tubos rectos, aquí en la diapositiva, son donde confluyen estas asas, son estos chiquitos, son muy pequeños y a su vez la suma de estos nos va a conformar la red mediastinal. Posteriormente esta red mediastinal pues nos va a formar, de esta red mediastinal van a salir los conos eferentes, estos de aquí, que pueden ser entre 7 y 15 conos eferentes que van a ir a dar a la cabeza del epididimo. Por hoy dejaríamos aquí la clase, mañana continuaremos viendo todavía más cosas, nos falta todavía mucho del aparato reproductor masculino.